Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les traigo un super video, ya que el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar un maniquí infantil. Este maniquí me lo han solicitado muchísimo a partir de que realicé el video del maniquí para dama. Así que el día de hoy les traigo el paso a paso para realizar un maniquí infantil. Así que si a ti te gustaría poder exhibir todas las prendas que realizas infantiles, te sugiero que no te pierdas este video porque este maniquí te ayudará a exhibir perfectamente todas tus creaciones, dándoles una mejor perspectiva de las prendas que realizas a todos tus clientes. Así que te invito a ver este video para que tú también aprendas a hacer de una manera muy fácil tu propio maniquí infantil. Para poder realizar este maniquí necesitaremos 2 piezas de la parte lateral de la parte de la espalda y 2 piezas de la parte central de la parte de la espalda. También necesitaremos 2 piezas de la parte lateral de la parte delantera y 2 piezas de la parte central de la parte delantera. Otra pieza que necesitaremos será esta pieza que es la que nos ayudará a realizarle la tapa a nuestro maniquí en la parte más baja. De esta tendremos que recortar una en tejido principal y una en pellón adherible. En este caso yo estoy utilizando manta adherible. También tendremos que recortar una pieza en cartón. También recortaremos una pieza del cuello y esa la tendremos que recortar al doblez de la tela guiándonos por la marcación que te dejo en los moldes. También recortaremos una pieza de esta tapa en tejido principal que es la tapa del cuello. También recortaremos uno en cartón y 2 tapas para la sisa en tejido principal y 2 tapas para la sisa en cartón. También vamos a utilizar un poco de fieltro para colocarle a nuestro cuello. También utilizaremos un pequeño cono de papel higiénico, aunque también podrías utilizar de servitoallas. Y un pequeño tubo o base en donde colocaremos nuestro maniquí. Para iniciar la confección de este maniquí tomaremos las 4 piezas delanteras y las acomodaremos tal y como te muestro en el video. Es importante que notes que estas 4 piezas tienen unos pequeños piquetes, los cuales tendrás que hacer coincidir para que la confección de estas piezas te case perfectamente. Una vez que has identificado esos piquetes, las harás encontrar por los derechos de la tela tal y como te muestro en el video y sujetarás con alfileres para posteriormente llevar a nuestra máquina y unir por una costura recta a medio centímetro. Y harás exactamente lo mismo con las otras 2 piezas. Es importante recalcar que este molde ya cuenta con un margen de costura de medio centímetro. Una vez que hayamos realizado esa costura, ahora lo que haremos será abrir nuestras 2 piezas y asegurarnos de abrir las costuras de estas 2 piezas. Esto lo podrás hacer con ayuda de tu plancha. También es muy importante que en la parte curva realices pequeños piquetes para darles un mejor acabado a estas piezas. Una vez que ya hemos realizado los piquetes, uniremos nuestras piezas por el centro y las volcaremos haciéndolas coincidir por los derechos de la tela para llevar nuevamente a nuestra máquina y pasar una costura recta a medio centímetro. Es importante que recuerdes que el margen de costura es de medio centímetro y que tendrás que abrir todas las costuras que realicemos en nuestro maniquí. Ahora tomaremos las 4 piezas de la parte de la espalda y haremos prácticamente lo mismo. Primero uniremos estas 2 piezas por el centro, encontrándolas por el derecho de la tela y posteriormente las haremos encontrar nuevamente las 2 piezas para unirlas por el centro, pero en esta ocasión en la parte superior tendremos que dejar una abertura de 10 centímetros. Esta abertura nos ayudará para realizar la colocación del cuello, así que es muy importante que no olvides dejarla. Una vez que tengamos estas 4 piezas unidas, al igual que las 4 piezas de la parte delantera, ahora tomaremos estas 2 piezas y las uniremos haciendo encontrar los derechos de la tela. Sujetaremos con alfileres y una vez que las tengamos ya sujetas, llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a medio centímetro uniendo por ambos hombros, al igual que por ambos costados.
Y una vez que ya hayamos unido por los hombros y por los costados, es importante que en la parte redonda de los costados también realicemos pequeños piquetes y que no nos olvidemos de abrir estas costuras. Una vez que ya tengamos las costuras abiertas, ahora voltearemos nuestra pieza por el derecho para poder realizar la colocación de la pieza del cuello. Así que tomaremos la pieza del cuello y la doblaremos por la mitad, tal y como te muestro en el video, para realizar un pequeño piquete justamente en esa mitad. Posteriormente doblaremos un lado a la mitad y también realizaremos un pequeño piquete y lo mismo haremos con el otro lado. La parte que va pegada al cuello de nuestro maniquí es esta parte que tiene como una parte curva. La parte que es recta es la parte que te tendrá que quedar en la parte superior de nuestro maniquí. Ahora tomaremos nuestra pieza del cuello y la encararemos con nuestra pieza del cuerpo del maniquí por los derechos de las telas y haciendo coincidir el piquete que realizamos en el centro con la costura que lleva el centro, la parte delantera de nuestro maniquí. El piquete que hicimos en uno de los costados lo tendremos que hacer coincidir con la costura que tiene el hombro. Mientras que el pequeño extremo que nos queda lo tendremos que hacer coincidir con la orilla del cuello de la parte de la espalda. Y haremos exactamente lo mismo del otro lado, haciendo coincidir la costura del hombro con el otro piquete y el extremo con el extremo del cuello en la parte de la espalda. Una vez que ya lo tengamos así de esta manera, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta a medio centímetro por todo el contorno, iniciando de extremo a extremo. Una vez que ya hayamos pasado esa costura, ahora tendremos que realizar pequeños piquetes por toda la parte del cuello y volcaremos nuevamente nuestra pieza por el revés. Y esta abertura que habíamos dejado en la parte superior del cuello la vamos a cerrar con una costura recta a medio centímetro, dándole continuidad a donde dejamos la costura que realizamos para unir el centro de la espalda. Una vez que hayamos pasado esa costura, ahora tomaremos nuestra pieza y la colocaremos de la siguiente manera para que podamos marcar unos pequeños piquetes en las cuartas partes en la parte superior del cuello. Esto mismo lo haremos en el círculo de la tapa que colocaremos en el cuello. Así que lo doblaremos por la mitad, marcaremos 2 piquetes y posteriormente doblaremos otra vez para marcar otros 2 piquetes. Y una vez que hayamos realizado todos esos piquetes, ahora lo que haremos será que haremos coincidir todos los piquetes que acabamos de realizar tanto en la parte superior del cuello como en la tapa para el cuello. Sujetaremos con alfileres y haremos coincidir perfectamente toda la tapa en el contorno del cuello para llevar a nuestra máquina y pasar una costura por todo el contorno a medio centímetro. Coloca los alfileres que sean necesarios para que hagas coincidir perfectamente las orillas de ambas telas. Este procedimiento lo repetiremos también en las tapas de las sisas. Primero tendremos que marcar las cuartas partes en las tapas y posteriormente en el contorno de las sisas, o primero en el contorno de las sisas y después en el contorno de las tapas. Pero es muy importante que coloques marcas en ambas piezas para que éstas te queden proporcionadas y esto lo repetiremos en ambas sisas. Una vez que tengamos ya realizadas las marcaciones, ahora las haremos coincidir y sujetaremos con alfileres por todo el contorno para llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta. Es importante que si por alguna razón no te coincide el tamaño de la tela, realices pequeños piquetes en la parte de la tapa para que la tela dé un poquito de sí y puedas confeccionarla mucho mejor. Pero la tela te debe de coincidir perfectamente tanto en la sisa como en la tapa. Solamente que si haces pequeños piquetes en la tapa es importante que marques un margen de costura de medio centímetro y que los piquetes no lleguen a ese margen de costura para que cuando confecciones esta pieza no te vayan a quedar hoyos. Aunque te repito que esto no es necesario ya que las piezas te tienen que coincidir perfectamente. Una vez que ya hemos pegado la tapa del cuello y las 2 tapas de las sisas, así es como nos quedará.
Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar un pedacito de cartón en ambas sisas. Para ello puedes utilizar un poco de silicón frío o también un poco de silicón caliente. Inclusive puedes utilizar un poco de pegamento en barra. Yo voy a utilizar silicón caliente porque en este momento se me hace un poquito más práctico. Y una vez que hayas pegado la tapa, es importante que coloques un poco de silicón por todo el contorno de la costura y que la costura la pegues al contorno del cartón para que esta pieza se fije mucho mejor. Este proceso lo repetiremos en la otra sisa y también en nuestro cuello. Lo único que le falta a nuestro maniquí es que coloquemos la tapa que irá en la parte de abajo, pero eso lo haremos un poco más adelante. Ahora vamos a tomar nuestro fieltro y vamos a sacar unas tiras que tendrán que tener un ancho del ancho que te dé la parte del cuello. Tomaremos un poco de silicón y comenzaremos a pegar realizando un pequeño rollito. Este rollito lo haremos utilizando varias tiras de fieltro hasta que podamos obtener el ancho deseado de este rollito que nos coincida perfectamente con el ancho que tiene el cuello de nuestro maniquí. Es importante que te dé el ancho exacto para que nos quede bien apretado y que este quede con mucha forma y estructura. En este momento es importante que tomes tu cono de rollo de papel o tu cono de servitoallas y que lo cortes para realizar un tubo que sea del grosor del tubo que vas a utilizar como base de nuestro maniquí. Este tubo lo vas a introducir en nuestro maniquí. Yo te recomiendo que utilices uno de escoba porque es largo y te va a dar la altura suficiente para que llegue desde la parte del cuello hasta la parte del piso en donde colocarás una base para poder parar nuestro maniquí. También te recomiendo que este tubo o este cono lo pegues directamente en una tapita de cartón y esa tapita la fijes a este cono de fieltro que vamos a realizar para introducir en el cuello de nuestro maniquí. Esto te ayudará a mantenerlo más fijo. Este te tendrá que quedar algo así. A este todavía le falta un poco de fieltro para hacerlo más grueso y que quede exacto en el cuello de mi maniquí. Ahora sí tomaremos la pieza para las tapas que lleva en la parte baja nuestro maniquí. Esta pieza la vamos a partir por la mitad, así que es importante que las marques tal y como te muestro en el video. Con estas marcaciones que acabamos de hacer, trazaremos una línea recta y es importante que también distingas el centro de esta línea, ya que ahí tendrás que dibujar un pequeño círculo que tendrá que ser del tamaño del tubo que le introducirás para poder sostener tu maniquí. Esta marcación la tendrás que hacer también en tu pellón adherible o en tu manta adherible si es que realizas con manta. Y tendremos que separar estas piezas justamente por el centro, tal y como te muestro en el video. Asegúrate de que el pegamento de tu pellón adherible o tu manta adherible no coincida con el derecho de tu tejido principal en esta pieza. Una vez que hayamos separado estas dos piezas, ahora lo que haremos será llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta a medio centímetro. Y es importante que la forma del círculo también la traces con la costura que realizarás y que el círculo también lo traces en el cartón que colocaremos en esta parte de nuestro maniquí. Una vez que hayamos pasado la costura, recortaremos un poco el contorno del círculo y realizaremos pequeños piquetes antes de volcar nuestra pieza. Una vez que ya hayamos realizado los piquetes, ahora sí volcaremos nuestra pieza y nos aseguraremos de sacar perfectamente las esquinas en esta parte del círculo y llevaremos a nuestra plancha para poder fijar el pellón adherible o la manta adherible a nuestra pieza de tejido principal. Una vez que ya las tengamos fijas, así es como nos tendrán que quedar. Y como puedes ver, en la parte del centro te tiene que quedar un orificio para poder introducir el tubo que llevará nuestro maniquí. Ahora lo que haremos será que este extremo lo tendremos que hacer coincidir con la costura del costado de nuestro maniquí. En la parte del centro de esta pieza puedes realizar un pequeño piquete
para hacerlo coincidir con la costura central de nuestro maniquí y posteriormente el otro extremo con el costado de nuestro maniquí. Y haremos exactamente lo mismo con la otra mitad. Sujetaremos perfectamente por todo el contorno de la parte baja de nuestro maniquí y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a medio centímetro. Esta parte también te tiene que coincidir perfectamente. No te tienen que quedar dobleces, ni tampoco te tiene que sobrar ni quedar fruncida tela. Una vez que hayamos pasado la costura, ahora realizaremos pequeños piquetes por todo el contorno de la parte baja del maniquí. Y una vez que ya hayamos realizado esos piquetes, volcaremos nuestra pieza. En este momento introduciremos la parte que colocaremos en el cuello de nuestro maniquí. Como te había mencionado, en esta parte aún me faltaba un poco, así que le coloqué más fieltro para que quedara un poco más ancho y pudiera entrar a presión en esta parte. Y listo, así es como nos tiene que quedar. Es importante que ahora coloques el tubo que va a llevar de base nuestro maniquí y posteriormente comenzarás a rellenar. Si tú realizas un tubo que llegue desde el cuello hasta la parte baja del maniquí, entonces no será necesario que introduzcas el tubo desde ahora, sino después. Yo utilicé este relleno de almohada que lo encontré en Parisina, pero utilicé una bolsa y media, que era lo que tenía en ese momento, y en la parte baja de mi maniquí aún le faltó un poco de relleno, así que yo creo que con 2 bolsas de relleno para almohada te quedaría perfecto el maniquí infantil. Ahora, una vez que ya tenemos lleno nuestro maniquí, lo único que tenemos que hacer es cerrar esta parte de aquí abajo, y eso lo vamos a hacer tomando una aguja e hilo. Y comenzaremos a cerrar uniendo estas dos partes o estas dos aberturas que le dejamos aquí abajo con una costura invisible. Para hacer la costura invisible tendrás que ensartar la aguja en dirección al hilo, sacarla un poquito más adelante y volver a ensartar en el otro lado a la misma altura del hilo. Volvemos a sacar un poco más adelante y ensartamos a la misma altura del hilo. Y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Cuando tú tiras del hilo, se realiza una costura invisible. Es decir, que esta costura no se alcanza a percibir mucho. Y para ayudar a que la costura no se perciba tanto, el relleno tiene que ser bien apretujado en el maniquí. Y listo. Así de fácil hemos terminado de realizar este maniquí. De verdad que este maniquí es una maravilla. La ropa no se ve igual exhibida que solamente colocada en una mesa. Cuando tú la exhibes en un maniquí, la prenda se puede apreciar mucho mejor. Y recuerda, de la vista nace el amor. Si a ti te gustaría realizar tu propio maniquí, te recomiendo que adquieras este molde. Este molde es un molde premium y su costo es tan solo de 50 pesos mexicanos, el cual podrás adquirir al número que está apareciendo en pantalla. Aunque este molde también estará disponible para todos los miembros premium del canal. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.